Música
Señor que vive en nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Para disponernos a celebrar la Eucaristía, con la cual debemos agradecer a Dios los 15 años de Carla, reconocemos nuestros pecados, pedimos perdón de todas nuestras culpas. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Díganos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre Santo, que en Santa María Virgen nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en cuanto al amor fraterno, no necesitan que les escribamos, puesto que ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros, y ya lo practican bien con los hermanos de toda Macedonia, pero los exhortamos a que lo practiquen cada día más y a que procuren vivir en paz unos con otros, ocupándose cada cual de sus asuntos y trabajos, cada quien con sus propias manos, como se lo hemos ordenado a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Todos. Cantemos al Señor con alegría. Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan, que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Todos cantemos al Señor con alegría. Regocíjense todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Cantemos al Señor con alegría. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola.
El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. El Señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su Señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María, convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Para agradecerle a Dios la vida que te dieron tus papás, el cariño, el amor que tengan por ti, y también pedir para que pues ellos se comprendan más, a lo mejor cada día, y de esta manera pues te sigan ayudando, te sigan orientando en tu caminar por esta vida. En representación de ellos, pues están tus abuelitos, pues sigue el ejemplo también que ellos te den, los consejos, las orientaciones, para que puedas entregar buenos resultados al final de tu vida. Y son ellos responsables. Los padrinos son para dar buen ejemplo de vida cristiana. Entonces, pues ojalá te has escogido como padrinos, pues ellos sean tu modelo. Ustedes procuren ser un buen ejemplo para ella, para que crezca con esos buenos ejemplos, con ese testimonio de vida cristiana que ustedes le den. Todos nos unimos a tu acción de gracias, dirigiéndole al Padre la oración que nuestro Salvador nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amor.
Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pues como comunidad cristiana felicitamos a Carla por sus 15 años y ojalá esa alegría, esa ilusión que ahora vive, pues perdure toda tu vida, que no haya nada que un día te entristezca, ¿verdad? Y que te haga sentirte avergonzada o en algún sentimiento negativo, sino que esa felicidad que el Señor quiere para ti, la vivas siempre. Le damos un caluroso aplauso por esta acción de gracias. Vayan en paz en el nombre del Señor. Si traen alguna cosa para bendecir. Que pasen buena tarde. Ya.
Vidu, koş gel. Vidu. Koş bak. Koş bak. Pachkarita, primero Santango, llamen. Pero no, que dale, vas a necesitar una mesa.
No, mejor. Ya. Tú también digas en las gracias. Ya no malen hasta bien.
Saludos hasta Colmena, Michoacán. Sonido caminante de Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de
Mi sobrino,
Y saludos hasta Culiacán, saludos caminante de
Saludos a los chambelanes.
saludote. Y para los dos chambelanes que están por acá también, compadre. Hola mi amor, que te queremos gozar. Ven a bailar conmigo, vamos a rezar que ya pasamos. Y vamos controlando, vamos conquistando. Lentamente que te quiero disfrutar. Dame la cadera, muévete sin censura. Moviendo bien el cuerpo, sintiendo la sabrosura. Disfrutando la música del buen ambiente. ¿Dónde estás primero? Let's
Y en mis brazos siempre vivirás.
saco a ti, mira como el cartel y el centro saber. Para mirar este dolor, vamos a brindarle los dos una botellita de mezcal, olvidar este dolor. Y para mirar este dolor, y en mis brazos siempre vivirás, muy feliz hasta morir.